Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, el economista responsable del programa de inclusión financiera, pone la mañana en camino, Martín Valcorba. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Martín, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Yo creo que para abordar el asunto de inclusión financiera hay como, por lo menos, 2 escenarios que si bien son complementarios son distintos y a veces, bueno, es algo frecuente, también es mi opinión, se confunden. Uno, la ley en sí misma, es decir, los nuevos comportamientos, las nuevas conductas, ¿por qué no? Los nuevos paradigmas que implica la ley en cuanto al vínculo que nosotros, los orientales, los ciudadanos con más o menos dinero, con más o menos posibilidades tenemos a propósito de, bueno, de nuestras compras, de nuestras vidas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y después el asunto que también tiene otro legítimo y además esperable escenario que tiene que ver con la evaluación de la ley, que tanto me gusta, que tanto que no, y la incidencia natural, que en Uruguay además mucho más que en cualquier otro lugar tiene, del componente político, partidario y, ¿por qué no?, hasta electoral. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Podríamos agregar una tercera dimensión. A ver, me gusta entonces. Y que tiene que ver con la propia tecnología y los cambios en los hábitos de los consumidores que se están registrando en todo el mundo. Con ley o sin ley. Bueno, es decir, y esos cambios de alguna manera hubieran impactado en la misma dirección de lo que está promoviendo la ley de inclusión financiera, lo único que tal vez en una velocidad diferente. Pero digamos, este es un cambio que se está dando en el mundo que tiene que ver con cambios que hacen a la propia economía digital en la cual estamos entrando, bueno, que cambia la forma de producir, de consumir, de comunicarnos. Está bien, acepto el desafío. Entonces parto de la base, de acuerdo a este tercer escenario que vos incluís, que yo en todo caso lo incluí al primero, pero me gusta, acepto el desafío, me gusta. Es mejor lo que vos planteás en el sentido de que si yo te sigo bien, vos decís, cuidado, que la ley que Uruguay tiene es una ley que es hija de su tiempo, de su coyuntura en el mundo. No es ni un invento uruguayo, no es ninguna originalidad, no es ninguna novedad particularmente oriental, no para generar polémica, pero para que lo visualice el público, al estilo de la ley que legaliza la producción y venta de la marihuana. Claro, este es un, digamos, el mundo va en esa dirección y lo peor que podemos hacer en Uruguay es tratar de convertirnos en una isla y quedarnos al margen. Ahora, y lo que tienen que hacer las políticas públicas, que es de lo que nos encargamos nosotros, es tratar de generar las mejores condiciones para que esos cambios que se están dando en el mundo no dejen a nadie por el camino. Ahora, el mundo va en esa dirección, pero el mundo, acepto el desafío, ¿ha necesitado de leyes como la que tiene Uruguay para que eso se plasme en la vida cotidiana de los ciudadanos? Digamos, en América Latina en general, la temática de la inclusión financiera es una temática que está siendo desarrollada por todos los gobiernos, de todos los colores y todas las orientaciones. Es decir, cada país tiene su realidad y tendrá sus leyes y sus medidas y digamos, los instrumentos que consideran más adecuados, pero la problemática de la inclusión financiera es común, entre otras cosas porque cuando uno observa, por ejemplo, la situación de países como los nuestros y los compara con los países desarrollados, las situaciones de exclusión financiera son mucho mayores que los que tienen los países desarrollados. Entonces, cuando el mundo va hacia la dirección de el uso de los medios de pago electrónicos y que todo vaya hacia una economía digital, la necesidad de que se implementen políticas para que todos podamos ser parte de ese proceso y que no quede gente por el camino son mucho más necesarios en nuestros países que en los países desarrollados. Pero la problemática de la inclusión financiera es común con las particularidades y las realidades, digamos, diferentes que tienen cada uno de los países, pero es común, ¿no? Bien, hablemos entonces de eso, porque en todo caso, incluso para aquellos que andan con ganas de plebiscitar la norma, o por lo menos de habilitar el recurso, lo que conviene es conocer eso frente a lo cual uno se va a oponer, ¿no es cierto?, en el caso que eso ocurriera. No obstante ello, hay algunas cosas. Yo hoy más temprano daba cuenta de una noticia que publica hoy, por acá tengo los diarios, la diaria, bueno, lo publican varios diarios, pero la diaria especial hincapié en portada: plebiscito por ley de inclusión financiera dividió a colorados y la convención dio libertad de acción. Ya hablé de esto más temprano, con mayor profundidad. Pero te voy a proponer el ejercicio, Valcorba, de que objetivamente, vos sos economista, sos hombre de la academia y sabés ver los escenarios con cierta objetividad, más allá de
de la condición inevitablemente política que estos asuntos tiene, nos señales cuáles son esos rasgos que perfectamente pueden tener voces en contra de la ley financiera, que se explica o la disconformidad o la poca comprensión. ¿Se entiende? Algo así como la matriz que explique por qué alguien puede ver con ojos ciertamente desconfiados esta norma. Pero antes, en 4 o 5 conceptos, ¿cuáles son los rasgos sobresalientes de la inclusión financiera, los más importantes, al menos desde tu perspectiva? Y yo, dentro de las cosas más importantes, destacaría, en primer lugar, la posibilidad que da la ley de inclusión financiera de que todos podamos acceder en condiciones de gratuidad a un conjunto de servicios financieros básicos. En particular, poder tener una cuenta, un instrumento de dinero electrónico, y esto abarca a todos los trabajadores, todos los pasivos, quienes reciben beneficios sociales, pero también a las micro y pequeñas empresas, que en definitiva eran los sectores que hasta ahora estaban excluidos, que no podían acceder o que accedían en muy malas condiciones. La ley, de alguna manera, asegura un acceso universal, y no solo el acceso, sino la posibilidad de usar, porque hay un conjunto de servicios que son gratis. Entonces, eso me parece que es un primer avance importante que va en esa dirección. Es decir, hasta ahora el sistema financiero era, en particular el sistema bancario, pero el sistema financiero en general, era para algunos. Era para los que tenían más plata, a las empresas más grandes, y el resto lo miraba de afuera. Bueno, de alguna manera, la ley lo que logra es que todos podamos ser partes, de que todos nos beneficiemos de esos servicios, y que además quienes los prestan esos servicios, los bancos y las demás instituciones financieras, lo tengan que dar en igualdad de condiciones, sin discriminar, dándole el mismo servicio al que tiene ingresos altos que al que tiene ingresos bajos. Ese me parece que es un primer elemento importante. Y el otro es generar condiciones para que los comercios, en particular los más pequeños, no queden excluidos de este proceso que comentamos al principio hacia el uso cada vez más intensivo de los medios de pagos electrónicos, que se iba a dar sin la ley, que la ley lo que hizo fue de alguna manera acelerarlo, pero que históricamente los pequeños comercios, y esto no es solo de Uruguay, en general en todos los países, están en peores condiciones. Son los que pagan los aranceles más altos, los que tienen menor capacidad de negociar con los emisores de las tarjetas y por lo tanto tienen que aceptar las condiciones que les imponen. Y de hecho, para estos comercios, en particular para los más pequeños, la ley le ha generado una gran cantidad de beneficios. Por ejemplo, una reducción muy importante de los aranceles y la posibilidad de que sigan bajando a futuro, reducción del costo del arrendamiento de los POS, con baja del arrendamiento, pero también con subsidios que el gobierno le ha dado a los comercios más chicos. O sea, un conjunto de disposiciones que han permitido que el gran crecimiento que tuvimos de comercios que aceptan pagos electrónicos, que se multiplicó por 4 en estos años, se haya concentrado fundamentalmente en los comercios más chicos y los comercios del interior del país, donde nos queda mucho camino por recorrer, porque todavía hay, digamos, sobre todo en el interior y en las localidades más pequeñas, todavía falta mucho por avanzar, pero de alguna manera el diseño de la política que hemos tenido ha permitido lograr resultados, y lo que estamos haciendo de alguna manera es conversando, y acá me meto ya en el otro punto que nos adelantamos, conversando con distintos actores de la oposición para tratar de seguir perfeccionando y seguir mejorando la implementación y el diseño de la ley. Con lo que entonces, si una cosa se dice, es porque parte de que en efecto esta ley es, bueno, fuera que creyeran lo contrario, ¿no? Perfectible, mejorable, ¿estamos en esa línea? Y sin duda, digamos, todas las cosas son perfectibles. Porque bueno, fuera que creyeran que no. Porque además, primero, la realidad va cambiando. Esto es muy dinámico. Digamos, la innovación tecnológica nos lleva a que lo que estamos viendo hoy, en el 2011, cuando empezamos a trabajar estos temas, digamos, era imposible de imaginar. Es decir, la dinámica 2012. Y los cambios. 2011. O sea, en 5 o 6 años, la tecnología ha dado vuelta en el mundo las formas, por ejemplo, en que se hacen los pagos. Hoy, nosotros estamos muy lejos, pero en Estados Unidos uno puede entrar a un supermercado, agarrar las cosas y salir sin pasar por una caja, porque automáticamente esos productos se registran y se pagan directamente con un teléfono que lo tengo, con un teléfono celular que lo tengo asociado a ese local. O sea, el mundo va en una dirección con que los cambios son muy importantes. Entonces, sí, naturalmente hay que adaptarse a eso. Y además de la propia implementación de la ley, primero uno aprende y segundo surgen nuevas necesidades. Entonces seríamos bastante necios si dijéramos todo lo que hicimos está perfecto y no hay nada más para hacer. Y estas charlas, me lo contestás luego de esta pausa a la que vamos a ir ahora, esta charla que se ha mantenido con distintos actores políticos identificados con la oposición, de alguna manera, ¿a qué puertos se están conduciendo? A ver si me lo podés adelantar. Aprovecho a contarle al público que en tu colgaste un tuit en el que citás a Pasquet, supongo, el diputado colorado, ¿no? En el que Ope dice, estuvo justamente la semana pasada acá, en materia
económica y social, el Estado tiene que meterse para buscar adecuado equilibrio entre libertades individuales e interés público. Esto lo dijo Pasquet. Esto lo dijo Pasquet en la discusión de los colorados, del Partido Colorado, respecto a acompañar o no acompañar el plebiscito. Claro, hay que recordar que Pasquet, como todo el Partido Colorado, estuvo en general en contra de esta norma, ¿no? Y vos ponés de acuerdo. A mí me gustaría entonces, porque me huele a legítima picardía de tu parte, decir justamente por eso mismo yo estoy de acuerdo con la ley, cuando me parece que Pasquet, aunque se oponga al plebiscito, también está en desacuerdo con la norma. Porque siento que estamos hablando, que todos dicen, por ejemplo, el argumento de la libertad es usado por todos de manera distinta y utilizando la misma palabra. Che, alguien entonces me la está cantando mal. En este caso vas a tener la oportunidad de decirlo vos luego de la pausa. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Bueno, a ver, algunos asuntos arriba de la mesa a propósito de la inclusión financiera, que también ha motivado, como es obvio suponerlo, algunos mensajes que llegan a través del 099-894-987. La inclusión financiera viene a ratificar nuestra pertenencia al sistema. Oponerse siendo de derecha es una hipocresía. Ratificarla siendo de izquierda es por lo menos absurdo, lo entiende Juan de Positos. Me parece interesante el juego, porque este asunto, todo esto, lo de las leyes vinculadas al mundo financiero, históricamente han sido vistas como intereses particularmente vinculados a la derecha, y que lo protagoniza un gobierno de la izquierda le mueve el esquema a algunos, del mismo modo que también les mueve el esquema a algunos que voces vinculadas a la derecha se opongan, ¿verdad?, a este asunto. Ante eso, ¿tú qué dirías? Y que en parte es una reacción algo lógica, porque la izquierda históricamente ha tenido un vínculo bastante distante con el sistema financiero. En buena medida porque el sistema financiero, digamos, por vocación, nunca dio respuesta a las necesidades que tenían las capas populares de la sociedad y los sectores productivos con menor capacidad económica, las micro y pequeñas empresas. Entonces, esa visión crítica del sistema financiero en buena medida se origina en que no cumplía un rol al servicio de la producción nacional o de los sectores más necesitados. ¿Y con esto cambia? Y precisamente lo que, digamos, con la ley de inclusión financiera uno se propone es que el sistema financiero llegue también a esos sectores. Porque uno debería preguntarse, cuando una empresa grande opta por trabajar con el sistema financiero, debe ser porque en definitiva el poder trabajar con el sistema financiero tiene algún beneficio, les genera alguna ventaja. Cuando los sectores de la población de más altos ingresos optan por trabajar con el sistema financiero y tienen posibilidad de hacerlo porque el sistema financiero se preocupa por que ellos sean clientes de los bancos, será porque en definitiva el poder trabajar con el sistema financiero también les genera a las personas ventajas. Y entonces el poder hacer que todos podamos acceder, de que en definitiva todos podamos acceder en igualdad de condiciones, permite avanzar en términos de esa agenda de derechos y de acceso igualitario. Y eso nos parece que de alguna manera es importante, porque realmente el sistema financiero es importante para la economía. Tener un sistema financiero que funciona mejor, bien regulado, y de hecho la crisis, por ejemplo, del 2002, fue una lección de cómo un sistema financiero mal regulado es nefasto y genera consecuencias muy negativas. Ahora, hemos cambiado y hoy tenemos un sistema financiero mucho más regulado, mucho más supervisado, sólido, firme, y entonces, una vez que uno tiene un sistema financiero con esas características, el plantearse el objetivo de que alcance a todas las personas y a todas las empresas, de alguna manera potencia la contribución, porque es el mecanismo por el cual se canaliza el ahorro a la financiación de la producción, a la inversión, y también a atender las necesidades de consumo de las personas. Entonces, es un avance en términos de eficiencia, pero además hay un error a veces en creer que, por ejemplo, las personas de bajos ingresos no acceden al financiamiento, y sí que acceden, y se endeudan y toman créditos. El problema es que esos sectores que históricamente han sido abandonados por los actores tradicionales del sistema financiero, van muchas veces al mercado informal y se endeudan con tasas que son elevadísimas, y generan una dinámica que es muy perversa en las finanzas personales, porque es
cada vez tengo que pagar intereses más altos y me tengo que endeudar muchas veces para poder pagar los intereses. Sí. Entonces, eso en buena medida es porque no se accede a los servicios financieros en buenas condiciones. Ahora, ilustrame esa posición, porque esto que acabas de contar es algo que todos conocemos y reconocemos, a veces hasta incluso en circunstancias propias. Y con estos instrumentos, con estas nuevas normas, con esto, ¿por qué eso habría de cambiar? ¿Qué chance me da a mí de ir a tal o cual banco? Estos que yo veo publicitando en televisión muchas veces, o que veo sponsoreando grandes eventos internacionales. ¿Qué chances, o ni hablar, el propio Banco de la República, qué chance me va a dar a mí, que estoy entre los más frágiles, entre los más pobres, en los que históricamente han accedido a crédito de peor calidad y con menos garantías? ¿A qué cosas podría acceder que yo antes de esta norma no accedía? Destacaría dos cosas. En primer lugar, el tener la libertad de elegir en qué institución cobrar el salario, la pasividad o los beneficios sociales, pero en particular el salario. Y acá es paradójico, porque vos lo planteabas hoy al principio, es decir, tantos quienes se oponen como quienes defienden la ley, defendemos la libertad que unos reclaman que la ley no da, y nosotros afirmamos que la ley sí le da. ¿Por qué? Porque antes el trabajador no tenía libertad de elegir cobrar como quería. Era el empleador el que decidía cómo nos pagaba, en qué instrumento y cuándo, digamos, a través de qué institución. Hoy es el trabajador el que elige. Entonces, todos los trabajadores tienen la libertad de elegir la institución que le parezca mejor, bancaria o no bancaria, porque también se les generó condiciones para que los agentes no bancarios participen. Y de hecho están participando de manera muy activa. Entonces, por ejemplo, ante todas esas promociones de los bancos, antes solo accedían quienes, a través de la empresa decidía pagarle el sueldo en ese banco. Hoy cualquiera de nosotros puede elegir y beneficiarse de esas promociones si nos interesan, porque además el banco no puede discriminar, y si le ofrece un beneficio a uno, se lo tiene que ofrecer a todos por igual. Entonces, ese es un primer elemento que nos permite generalizar el acceso a esos beneficios que, por ejemplo, tener una cuenta o una tarjeta de débito genera. Pero al mismo tiempo, la Ley de Inclusión Financiera creó un instrumento que es muy importante, que es el llamado crédito de nómina, que le permite a cualquier trabajador, a cualquier pasivo, sacar un crédito en la institución en la que eligió para cobrar, o en cualquier cooperativa, o en ANDA, y que se le descuenta directamente del sueldo, de la jubilación, y con una tasa de interés que es sustancialmente menor a la tasa de interés general del mercado. O sea, acotado, porque tampoco queremos que esto promueva un nivel de endeudamiento excesivo, pero entonces la cuota de este crédito de nómina puede representar como máximo el 20% del sueldo. Pero esto nos permite que todos los trabajadores puedan acceder a un crédito en condiciones muy favorables de tasa de interés. Y esto sin generar situaciones de sobreendeudamiento. Y esto es un beneficio y una ventaja muy importante derivada de la propia ley, ¿no? Que, es decir, creo que de alguna manera genera condiciones de acceso igualitario a los beneficios del sistema financiero. Dicho de otra manera, permite avanzar en la democratización en el acceso al sistema financiero. Pero un trabajador no puede cobrar en el sobre como mi viejo traía la plata a casa cuando yo era gurí. Eso ya definitivamente es algo que ya no puede ocurrir. Y si no puede ocurrir, ¿no es de alguna manera darse bruces con la libertad de que alguien quiera tener el sobre de Manila los miles de pesos que ganó en la quincena o en el mes? Es cierto que la única restricción que hoy el trabajador tiene es que no puede elegir cobrar en efectivo, pero lo que no es cierto es que antes la tuviera, porque más de la mitad de los trabajadores ya cobraban a través de una cuenta bancaria. Eso es cierto. Y esa más de la mitad de los trabajadores que ya cobraban a través de una cuenta no podían elegir cobrar en efectivo. Pero no solo no podían elegir cobrar en efectivo, no podían cambiarse de institución. Y si la institución en la cual le eligió el empleado, era la institución en la que el patrón o la empresa tenía acuerdos. Y que en ese acuerdo el que se beneficiaba era el patrón. Ahora, en definitiva, el foco de la competencia, de la preocupación de las instituciones está en los servicios que le brindan a los usuarios, porque somos nosotros quienes elegimos dónde queremos cobrar. Entonces, es cierto, hoy un trabajador si quiere cobrar en efectivo no puede elegir cobrar en efectivo, pero antes tampoco podía elegirlo, era el patrón el que elegía. Ahora, ¿por qué esa limitación? Que me parece importante alguna vez decir, ese es tal vez el corazón de la crítica. Es decir, bueno, quienes critican a la ley de inclusión financiera dicen, bueno, se obliga... Haciendo hincapié en la libertad, ¿no? En el paradigma libertad. Claro. Primero, partiendo de una premisa falsa. Y es que antes... Parcialmente falsa, ¿no? Porque había ciudadanos que igual cobraban en efectivo, ¿no? Pero no porque lo eligieran, sino porque lo elegía el patrón. Entonces, eso también es cierto. La libertad del trabajador no existía. Era la libertad del patrón. Lo que hoy está restringida es la libertad que antes tenía el patrón de elegir pagar como quería. Pero ¿por qué no se permite el pago en efectivo? Bueno, básicamente hay dos razones. Primero, porque el pago en efectivo en general es el vehículo que utilizan los empleadores que
mantienen a sus trabajadores en negro. Y por lo tanto, el comenzar a pagar a través de medios electrónicos mejora las condiciones de control de la informalidad en el mercado de trabajo. Y esto lo hemos trabajado mucho con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y acá hay que ser claro, un trabajador formal es un trabajador que tiene derechos y que tiene beneficios. Beneficios presentes, porque tiene cobertura del seguro de salud, del FONASA, tiene cobertura de seguro de enfermedad, tiene cobertura de seguro de paro, y beneficios futuros, porque un trabajador que aporta hoy a la seguridad social, que tiene cobertura de seguridad social, tiene mejor jubilación en el futuro. Entonces, acá déjame hacer porque también, si bien esto es claro como el agua, lo que tú decís, que a propósito es algo que yo no entiendo por qué el gobierno, incluso tú mismo recién, cuando hablabas de los beneficios que tiene la norma, hay un inocultable objetivo que tienen los gobernantes de que al Estado se le defraude menos también, ¿no? Pero acá no es al Estado al que se defrauda menos, acá es al trabajador. De paso cañazo, me parece. Una cosa implica la otra también, ¿no es cierto? También, sí. Es decir, porque si nadie está en negro, va a ingresar al Estado más dinero. Eso también es cierto. Y va a haber, Martín? Sí, pero va a haber también más gastos, porque digamos, un trabajador que está en negro, ahora el FONASA le va a tener que pagar la cápita. Y si mañana se enferma, le va a pagar el seguro de enfermedad. Y mañana cuando se jubile, va a pagar una jubilación más alta. Bueno, y acá decía que quería hacerte la precisión de que si bien es cierto que de alguna manera que vos estés en negro implica que perdés derechos, también es cierto, este es otro paradigma, que tengo la convicción de que se ha ido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo, entre otras cosas por este tipo de medidas, de que antes los trabajadores, me consta, ganaban X cantidad de dinero y negociaban o acordaban con su patrón, dame por la mitad, que igual yo no pierdo ni el seguro de paro, ni pierdo DICE en aquella época, pero a su vez tengo menos descuento, porque total la jubilación me queda lejos, bajo ese más o menos paradigma, ¿no es cierto? En algunos casos puede ser así, en muchos otros casos era una decisión del propio patrón, ¿no? Que no le daba la posibilidad al trabajador. Entonces, pero bueno, sea por una razón o por otra, hay un beneficio que tiene que ver ahí con el interés general. Que haciendo referencia a la cita que hoy comentabas de Ope Pasquet. Sí, en materia económica y social, el Estado tiene que meterse para buscar adecuado equilibrio entre libertades individuales e interés público. Porque acá el interés público, el interés general, entre otras cosas, va para la cobertura de la seguridad social. Una adecuada cobertura de la seguridad social son beneficios para la sociedad en su conjunto, porque implica avanzar en esa red de protección social que tiene externalidades positivas muy grandes. Pero esa es una razón. La segunda razón que yo decía, ¿por qué limitar el efectivo? Tiene que ver con el hecho de que si esto es opcional para el trabajador, en un mundo laboral, en el mercado de trabajo en el cual la relación en muchos casos es muy asimétrica entre el patrón y el trabajador, hubiera hecho difícil que se ejerciera el derecho. El trabajador puede decir, bueno, yo quiero que me paguen en esta institución o que me empiecen a pagar en este instrumento, y el empleador le podría haber dicho, no, yo le voy a seguir pagando como yo quiero. Y en definitiva, en esa relación asimétrica muchas veces es difícil asegurar el ejercicio del derecho a poder cobrar en donde uno quiere. Entonces, esas son las dos razones principales. Promover un mercado de trabajo mucho más formal, eliminar los trabajadores, digamos, seguir reduciendo los trabajadores en negro, y por otro lado asegurar que se pueda ejercer el derecho a elegir cobrar y acceder a un medio de pago electrónico. Pero además, el trabajador que quiere tener el dinero en su bolsillo, lo puede seguir teniendo. Entonces, acá lo que se limita es... Porque va al banco y lo saca. Porque va al banco y lo saca. Pero no te cobra el banco, no, el banco, por digamos, servicio, no te resulta más caro. La cuenta es gratis, no tiene ningún costo de mantenimiento, y hay la posibilidad de realizar como mínimo 5 extracciones gratis. Y en el Banco República, por ejemplo, son 10 extracciones gratis de hasta 30.000 pesos cada una. Entonces, estamos hablando de que yo puedo extraer... Si yo cobro 30.000 pesos... Lo saco todo junto. Bien, ¿no? Y los dejo en el bollón de la cocina. Donde quiero, en el bolsillo, abajo del colchón, donde yo quiero. O sea que la libertad de seguir moviéndose en el mundo del efectivo sigue estando para el trabajador. Aclaro a los chorros que el bollón de la cocina es simplemente una imagen literaria que yo no dejo ahí el dinero. Entonces, acá hay, sí se limita la libertad que antes tenía el empleador, el patrón, de elegir cómo pagar. Y en términos de la libertad que tenía el trabajador, hoy sí tiene libertad para elegir, con la restricción de que no puede elegir cobrar en efectivo. Martín, pero sí volver al efectivo y tenerlo en el bolsillo cuando quiera. Si tuviéramos en la televisión, se estaría viendo cómo yo ahora te estoy mirando a los ojos para hacerte esta pregunta. Vos estás muy comprometido, lo recuerdo desde el arranque, incluso explicando paso a paso en qué iba a consistir. Yo recuerdo particularmente cuando con mi mujer fuimos en Colonia y pagó ella en realidad, por primera vez con la tarjeta de débito, lo tengo muy, muy presente,
que en un lugar aceptaban y fuimos deliberadamente a otro que en uno no aceptaban porque no tenían todavía y en otro sí. Bueno, en fin, todo eso, ¿verdad? Entonces recuerdo de alguna manera el proceso, lo he seguido relativamente de cerca. Aún así, tratándose de algo con lo cual vos estás, me imagino, política y técnicamente comprometido. ¿Estoy de acuerdo? ¿Hago bien la lectura? Sí, y te agregaría de nuevo una tercera dimensión, personalmente. Bien. ¿no? Es decir, he trabajado mucho en esto, he Exacto. dejado mucho... Aún así, déjame hacerte la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que vos ves de los que se oponen a la ley, ya sea llevándolo al extremo, de llevarlo a un plebiscito, incluyéndolo en una constitución para hacer los cambios, ¿no? Un extremo, obviamente, al otro de que sin ir a ese lugar son capaces de decir, igual me parece que la ley falla en esto, en esto. ¿Cuáles son los que vos percibís como, ya ni siquiera te digo legítimos, bueno, legítimos todos, en el sentido que todo el mundo tiene derecho, sino entendibles, que uno, aún oponiéndose a la idea del otro, puede entender desde dónde viene, puede percibir la razón que hay en la motivación que le lleve a enfrentarse o a ver al menos con desconfianza esta norma? ¿Por dónde pasan esas claves? O sea, habla mal de tus hijos. Te lo contesto de esta manera. Me parece que lo mejor sería vernos dentro de 10 días y poder conversar libremente sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando con distintos actores, con los legisladores del Frente Amplio, pero también con los legisladores de la oposición en estos temas. Y me parece que no está bueno adelantarlos públicamente antes de poder llegar a un gran acuerdo. Digamos, nos interesa, venimos trabajando en una serie de modificaciones. ¿Con quién? ¿Con Verónica Alonso, por ejemplo? Verónica Alonso, Pablo Mieres, con algunos legisladores también del Partido Colorado. Verónica Alonso y Pablo Mieres ha sido lo público porque ellos mismos lo han... Me estás diciendo hecho. que hay otros dirigentes que también participan de algún modo en estas charlas, pero que no lo hacen en forma pública. Que hasta ahora no ha sido público y que es legítimo que así sea, pero estamos trabajando y yo creo que estamos muy cerca de poder llegar a un acuerdo que en mi opinión es muy potente, muy interesante, pero que me parece que lo mejor es esperar a que cristalice para poder hablar y anunciarlo, ¿no? ¿Implicaría cambios a la norma, entonces? Implicaría cambios en distintos niveles. Algunos cambios a la norma. O sea que hay que hacer tiene que volver al Parlamento, entonces. Sí, habría algunas modificaciones legales, algunas cuestiones de carácter reglamentario, sobre todo potenciando e incrementando los beneficios que se le otorgan a los pequeños comercios, que es otra preocupación. Entendí que no me quieras dar detalles. ¿En qué dirección eso? La supuesta o potencial fragilidad que tienen los pequeños comerciantes. La preocupación central pasa por seguir mejorando las condiciones de acceso de los pequeños comercios al uso de los medios de pago electrónico, y ahí hay cuestiones que hacen el interés que los cobran por ahí pasa porque eso es una de las cosas muy reiteradas, ¿no? Lo que sí podemos decir es que se trabaja en 3 niveles: algunos cambios legislativos, sí, algunos cambios reglamentarios para potenciar los beneficios que se le dan a los pequeños comercios, por ejemplo el subsidio al arrendamiento de los POS y algunas medidas más, y por otro lado promover un gran acuerdo entre las organizaciones representativas de los comerciantes y los emisores de tarjetas de crédito y débito, mejor dicho, de emisores de tarjeta de débito, para seguir mejorando las condiciones en materia de aranceles, plazo de pago, esquema de promociones y demás. O sea, un paquete bastante potente que abarque muchas medidas en distintos ámbitos. Eso contribuiría, digamos, a que, entre comillas, dialoguen entre ellos para, entre otras cosas, bajar aranceles. Por ahí pasa. Bajar aranceles, seguir reduciendo plazos de pago, permitir que los pequeños comercios se incorporen a los esquemas de promociones y beneficios. Recordemos, los pequeños comercios no están obligados, ¿no? ¿O sí lo están? Ni los pequeños ni los grandes. Ese es otro elemento que muchas veces los comerciantes, algunas agremiaciones de comerciantes, han instalado de manera imprecisa. Los que promueven el plebiscito, por ejemplo. Porque, entre otras cosas, se dice que el comercio está obligado y que se promueve que el comercio sea libre. Hoy el comercio es libre de elegir aceptar o no aceptar. Lo que sí acepta, y algunas condiciones básicas que tiene que cumplir en cuanto a la tarjeta de débito, por ejemplo, no discriminar, no ofrecer mejores condiciones a los pagos con tarjeta de débito que con los pagos con efectivo. Pero el comercio no está obligado. Y de hecho hay muchos comercios que no aceptan y están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Ajá, solo que da la sensación que perderían potencial mercado, ¿no? Es decir,
formo parte de esa generación que hace ratazo, ya no hablo de esta tarjeta, de esta inclusión, hace ratazo que es difícil que yo haga alguna compra si no tiene tarjeta de crédito, por ejemplo. Digamos, sin duda acá hay elementos que hacen... Sin que existiera obligación, quiero decir, ¿no? Es decir, entras y si no hay tarjeta te volvés. Claro, y que sigue sin existir obligación. Es decir, no hay obligación. Lo que es cierto, los consumidores, pero no solo por la ley, no solo por la rebaja del IVA, porque nos resulta más cómodo, más seguro andar sin efectivo, la tendencia es a que cada vez busquemos comercios que aceptan medio de pago electrónico. Claro. Eso genera presión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ese es un punto clave. El creciente uso de los medios de pago electrónico lo que lleva es que ese cambio de hábito de los consumidores vaya dejando por el camino a los comercios que no aceptan medios electrónicos. ¿Y qué era lo que pasaba antes de la ley? Que quienes no aceptaban medios de pago electrónico en general eran los más chicos, porque eran los que tenían peores condiciones, claro, porque pagaban un arancel del 7% cuando el supermercado pagaba el 1,8%. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Justamente. Y hoy, por ejemplo, en tarjeta de débito, el Literalé, el monotributista, que es el comercio más chiquitito, paga un arancel máximo de tarjeta de débito del 2%. O sea, pasó del 7 al 2%. ¿En tarjeta de crédito cuánto paga? Y en tarjeta de crédito, si es del rubro alimentación, está en el 4%. Si es en el resto de los rubros, está en el 4,5%. Digamos, la tarjeta de crédito además es un instrumento que no se promueve desde el programa de inclusión financiera, porque por más que tú señalabas de que eras como un usuario intensivo, como imagino vos también, ¿no? Sí, no, pero fundamentalmente yo lo que uso es tarjeta de débito. No, pero esto desde hace media hora en la historia. Me refiero, si esta charla lo hubiéramos tenido 15 años atrás. Sí, porque la tarjeta de débito no existía. A eso me refiero, a eso. Pero, es más, ¿te acordás que era muy raro cuando íbamos al exterior? Hasta hace 15 minutos, ibas y pagabas con tarjeta de crédito. Sí. Y no digo que causaba desconcierto, pero eras excepcional pagando tarjeta de crédito en lugares donde todo el mundo pagaba con débito. Claro. Pero lo que sucede es que, digamos, no se promueve el uso de la tarjeta de crédito, porque más allá de que uno lo pueda usar, no es razonable que uno promueva la sustitución del efectivo por la tarjeta de crédito y que haga todas sus compras con tarjeta de crédito, porque uno cuando paga con una tarjeta de crédito se está endeudando. Por más que la paguemos en el cierre, Entendido. al vencimiento, si en el medio nos pasó algo, tuvimos alguna contingencia, algo, y no podemos pagar la tarjeta al cierre, se nos empieza a generar una bola de intereses. Perfecto. Entonces, lo que es sano desde el punto de vista del sistema de pagos es que lo que se promueva como uso principal es la tarjeta de débito. Hay un asunto, buenísima la aclaración. Primero, esto no tiene que ver con las tarjetas de crédito. La apuesta está a la tarjeta de débito, hasta el punto que incluso con el IVA tenés una rebaja importante, ¿no? Solo con débito, con en crédito no. En el mercado, ¿cómo estamos en porcentajes y cuál ha sido el comportamiento del público en esa dirección? Para poner dos datos. El uso de la tarjeta de débito actual, comparado con 3 años atrás, cuando empezó la rebaja del IVA, se multiplicó por 15. ¿No? O sea, ha tenido un crecimiento explosivo. Y la tarjeta de crédito ha seguido con la tendencia que venía teniendo en los años previos. Un leve crecimiento acompañando, en líneas generales, el crecimiento del consumo, o sea, manteniendo la participación en el consumo. Al punto tal de que en este momento, en lo que son las compras cotidianas, en los comercios y demás, el uso de la tarjeta de débito está empezando a superar el uso de la tarjeta de crédito. Cosa que antes, digamos, era una diferencia 10-1. O sea, por cada operación con tarjeta de débito usamos 10 veces la de crédito. Bueno, hoy ya estamos empezando a usar más la de débito, producto de que, como decía, se multiplicó por 15 el uso. Y esto nos parece que Los emisores le dan también ventajas y promociones por igual a la tarjeta de débito que a la de crédito. Y eso depende mucho de los emisores. ¿El monitor de ustedes qué dice? Hay algunos que dan a veces de repente descuentos solo para débito, otros que a veces dan solo para crédito, otros que dan para los dos, a veces cuando dan para los dos dan más para débito y menos para crédito, o a veces al revés. Depende mucho del tipo de promoción, porque nosotros decíamos, no está bueno que uno base su consumo en el uso de la tarjeta de crédito, para las compras cotidianas. Ahora, hay determinados tipos de consumo que puede ser razonable que uno pague con tarjeta de crédito. Por ejemplo, si uno va a comprar un electrodoméstico, la heladera, es decir, que son gastos extraordinarios, sí. Bueno, ahí la posibilidad de pagarlo con tarjeta de crédito, incluso con planes de pago que nos ofrecen las tarjetas, es una facilidad para comprar algo que es una compra extraordinaria. Exacto. Entonces, dependiendo muchas veces del tipo de producto, los emisores pueden hacer énfasis mayor en la tarjeta de crédito o en la de débito. Pero para las compras de todos los días,
lo que corresponde promocionar de las políticas públicas, sin duda, es la tarjeta de débito, ¿no? Casi en el final, por hoy, porque dentro de 10 días, me dijiste, habría novedades. Este acuerdo se está tejiendo, se está atando. Esperemos que sí. Bien, así que ponele que en 20 días estés de vuelta por estos lares, ¿de acuerdo? Ya podemos comprometerte. Perfecto. En todo caso, igual hay un asunto de esta historia que no termino de entender. Cuando yo pago con tarjeta de débito es como si pagara con efectivo, con la ventaja, digamos, de la perspectiva de no andar con el dinero en la mano, con todo lo que ello implica. ¿Estamos? Fenómeno. Ahora, el comerciante, a diferencia de antes, no recibe los billetes en el momento. ¿No es cierto? Ese limbo, ¿cuánto dura y quién gana con eso? Porque ese es un dinero que yo ya no tengo y el comerciante paradójicamente tampoco. Lo sigue teniendo el banco. ¿No es una perfecta, buenísima noticia para ellos? En realidad se ha ido achicando de manera muy importante ese plazo. Hoy el comerciante recibe el dinero a las 24 horas hábiles, o sea, al día hábil siguiente. Es decir, las ventas que se hacen hoy... El martes, el miércoles lo tiene. El miércoles tiene acreditado, ¿no? Acreditado en la cuenta. Los comercios que no cobran con acreditación en cuenta y que siguen cobrando con cheque, bueno, en ese caso el plazo puede ser un poco mayor, de repente 3, 4 días, pero quienes tienen cuenta y cobran con acreditación en cuenta, cobran al día siguiente. Y recordemos que los pequeños comercios, los monotributistas, los literalés, tienen el derecho a tener una cuenta gratuita, así como la tienen los trabajadores, estas microempresas. O sea que y para tener el empresas, dinero 24 horas a lo sumo, más tarde, no es que le cueste dinero a ellos. No le cuesta, tiene el derecho a tener la cuenta gratuita y cobrar en esa cuenta. Entonces, eso se ha reducido y bueno, y hay que seguir mejorando, pero hoy prácticamente es en el momento, ¿no? O sea, al día siguiente, pero digamos, son plazos muy, muy acotados. Lo has aclarado hasta el hartazgo, porque te he escuchado en distintos lugares, pero la pregunta continúa y hoy también me cayó. El tema de los posts, los sistemas electrónicos, si le cuesta caro, si le cuesta barato, si no es un gasto adicional al comerciante, que a la gran superficie no le significa nada, pero el pequeño kiosco de pronto sí. ¿Cómo es exactamente que funciona eso? Y hoy, el post más sencillo, el más simple de todos, el costo de arrendamiento máximo porque además no se compran, se alquilan, ¿no es cierto? Hay distintas modalidades. En algunos casos hay empresas que lo venden, en otros casos se arrienda. Para el pequeño comercio lo más razonable es arrendarlo, porque el valor más que del aparatito, lo que vale es lo que tiene adentro, el software, y eso requiere mantenimiento, actualización, service. Entonces, cuando uno la arrienda, va con todo el paquete, del mantenimiento, la actualización, el service y demás. Los que, en el marco de la ley de promoción para la instalación de redes de post que ha implementado el gobierno, el costo del arrendamiento máximo es de 300 pesos por mes, ¿no? Para el post más sencillo. Y para los comercios más chicos, los que facturan menos de 4 millones de unidades indexadas al año, que son comercios chicos, pero tampoco tan chicos, ¿no? O sea, no son solo los literales y los monotributistas, son comercios que tienen un nivel de facturación, digamos, mediano. En ese caso tienen un subsidio durante todo este año del 70%, o sea que solo pagan el 30%. O sea que están pagando poco más de 90 pesos, de 95 pesos para ser más preciso, el costo mensual del tener un post. A eso hay que agregar el arancel, que como decíamos, ha venido bajando, hoy está para los más chicos con un máximo del 2%, y el horizonte es que esto siga bajando y esperamos que a corto plazo pueda estar en el orden del 1,5 como costo máximo, ¿no? Martín Valcorba, gracias por el tiempo, la seguimos en pocos días entonces. Perfecto, ¿sí? Y a las órdenes como siempre. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com